Muy buenos días, tengan todos y todas. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a tratar un nuevo tema. Vamos a hablar de el nuevo nacimiento venezolano. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. El nuevo nacimiento del pueblo venezolano no es el nuevo nacimiento que tradicionalmente se ha predicado en las iglesias de las diferentes denominaciones eclesiásticas. Aquí estamos hablando más bien de, por supuesto, un renacimiento. El renacer quiere decir que hubo un nacimiento y ahora viene otro nacimiento. Entonces hablaríamos de renacimiento. En la historia hablamos del renacimiento como un hecho histórico coyuntural. Aproximadamente a principios del siglo XVI se da este evento histórico denominado el Renacimiento. Se habla del renacimiento del mundo clásico, y el mundo clásico, por supuesto, fue el mundo antiguo, greco-romano, con su modelo democrático, republicano, romano, el Antiquus Ordo Seclorum. Ese fue el nacimiento, y el renacimiento fue que ese mundo, a partir del siglo XVI, resurgió, o sea, renació a partir de un hombre en concreto, de Francisco Petrarca, quien descubrió los clásicos griegos y proclamó la vigencia del pensamiento greco-romano, y en ese momento se formó una gran controversia con la Iglesia y con el pensamiento cristiano. El pensamiento clásico enaltece la razón, mientras que el pensamiento cristiano la fe. El pensamiento clásico, el derecho greco-romano, y el pensamiento cristiano, el derecho divino, el derecho de Dios, la ley de Dios. Entonces hubo una confrontación entre esos dos, un choque entre esos dos pensamientos, y finalmente el pensamiento greco-romano se armó para hacer la revolución euroamericana, que se extendió hasta América Latina, hasta acá, hasta Venezuela, con la figura de Simón Bolívar. Entonces, ese proceso se llamó Renacimiento. Hubo un renacimiento del mundo greco-romano. Y ahorita tenemos ese mundo. Y eso le puso fin al dominio del cristianismo, a la influencia del cristianismo en la sociedad, en las poblaciones. Ahora acudimos a un nuevo nacimiento, o sea, a un renacimiento, pero ya no del modelo greco-romano, el modelo clásico greco-romano, sino a un renacimiento del modelo cristiano. El modelo cristiano nació en el siglo I, con Jesucristo, extendido por sus apóstoles. Salió victorioso frente al antiguo orden secular, venció al antiguo orden secular. En el siglo V, en el siglo V, fue derrumbado ese ordenamiento, el Antiquus Ordo Seclorum fue derrumbado. Concretamente en el 476, con la caída de su capital. Roma dejó de ser la capital del mundo, el mundo quedó acéfalo y el cristianismo asumió el poder en el mundo.
el poder para ordenar las sociedades de acuerdo a los principios bíblicos. Y entramos entonces en algo que se llamó la Edad Media, que fue totalmente del dominio cristiano, 1000 años de dominio cristiano, de influencia de Cristo sobre las naciones, hasta el siglo XV, empezando el siglo XVI, que empezó el renacimiento del mundo clásico. O sea, la victoria nuevamente del secularismo satánico, hasta nuestros días. Pero aquí en Venezuela comienza un renacimiento, ya no del secularismo, ya no del dominio grecorromano, sino del dominio cristiano. Resurge el dominio cristiano, la influencia de Cristo sobre la sociedad. Eso lo estamos acudiendo, lo estamos contemplando, cuando han salido figuras que con el nombre de Cristo han ido impactando la sociedad, hablando de una Venezuela cristiana. Y surgen también algunos hablando sobre el modelo teocrático. En el 2006, Dios levanta mi persona para anunciar una Venezuela cristiana bajo un ordenamiento teocrático. Eso se llama renacimiento o nuevo nacimiento. Y voy a explicar de qué se trata. Nos vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3. La visita de un doctor de la ley del judaísmo al maestro de la ley por excelencia, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 1. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vamos a explicar de qué se trata este nuevo nacimiento. Jesucristo le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, la palabra acomodada a nuestro entender venezolano, en español sería: lo que es carnal, carnal es. Y lo que es espiritual, espiritual es. Entonces hay dos modelos de vida. Un modelo espiritual que nace de lo espiritual, y un modelo carnal que nace de lo carnal. Entonces tenemos el modelo carnal y el modelo espiritual. El modelo carnal es lo que se denomina modelo secular. El secular viene siendo lo profano, sinónimo de profano. Secular tiene varios sinónimos. 1, laico. 2, seglar. 3, secular. 4, profano. Allí tenemos los sinónimos. Ahora, cuando hablamos de espiritual, entonces tenemos un sinónimo, que es religioso. Tenemos el modelo religioso espiritual y tenemos el modelo laico profano, que es carnal. Entonces nosotros decimos lo espiritual
Lo religioso es lo santo y lo secular es lo profano. Tenemos un modelo santo, que quiere decir consagrado a Dios, dedicado a Dios, y un modelo profano, que es dedicado al servicio de Satanás y de sus demonios, de las leyes humanas que son instrumentos de Satanás. Entonces, Cristo trajo el verbo. El verbo de Dios es la ley de Dios, es la doctrina de Dios, el sistema de Dios que produce o crea un producto humano. Crea un producto humano espiritual, un producto humano religioso, un producto humano santo. Por lo tanto, este producto humano va creando una realidad de paz, de amor, de unidad, de misericordia, de compasión, de felicidad, de desarrollo social y económico, de total sanidad, modelo sano completamente. Mientras que el producto profano nace también de un verbo, de una palabra, la palabra que es la ley humana, inspirada por Satanás, el diablo y sus demonios, y desde esa ley, que es también un sistema, una doctrina, desde esa doctrina, desde ese sistema, allí se produce también, o sea, ese sistema crea una persona, un producto humano, que es secular, laico, seglar, profano, y ese producto profano va creando también una realidad de injusticia, de egoísmo, de maldad, de corrupción, de inmoralidad, de infidelidad, de vicios, de idolatrías de todo tipo, patriótica, farandulera, deportiva. Siempre estimula la rivalidad, la confrontación, eleva a una figura sobre la otra, entonces estimula el orgullo humano y va sembrando la guerra, la violencia, la muerte, la destrucción de todo lo que es bueno, lo que es lindo, lo que es bonito. Entonces allí tenemos dos simientes, que serían dos semillas. La semilla, que es la palabra de Dios, la ley de Dios, como sistema, como doctrina que crea un producto santo, y la semilla de la ley humana, instrumento de Satanás, inspirado por Satanás, que crea un producto al contrario, profano, producto diabólico, un producto humano diabólico o humano satánico. Entonces ahí tenemos lo santo y lo profano. Nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel nos habla de estas dos simientes, estas dos semillas. Nos vamos a Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer en el verso 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Voy a repetir la oración.
y enseñarán a mi pueblo, Venezuela, enseñarán a Venezuela a hacer diferencia, a diferenciar entre lo santo y lo profano, puntos suspensivos. Ezequiel 44:23. El pueblo venezolano en estos momentos no establece una diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo que es santo y qué es lo que es profano? Las mismas organizaciones eclesiásticas no establecen esa diferencia. Y entonces se acomodan al modelo profano. Y entonces se crea un producto profano religioso, o cristianismo profano, profanado con los elementos profanos de ese sistema de Satanás. Y estoy hablando de profanado ese cristianismo en lo cultural, toman la parte de la cultura profana, el modelo de sociedad profana, el modelo de política profana, el modelo de cultura profana. Y entonces la acomodan al cristianismo. Y entonces crean un modelo eclesiástico, un modelo religioso, laico, civil, secular, profano. Es una abominación a Dios, es tibio, no es frío ni es caliente. O sea, no es santo ni es totalmente profano, es una mezcla abominable de las dos cosas. Y por eso es que nosotros cuando entramos a una de estas organizaciones eclesiásticas nos conseguimos los mismos problemas que existen en lo que es la Biblia denomina el mundo, que son el egoísmo, la avaricia, la mezquindad, el chisme, la estigmatización, el desprecio, la discriminación, todo eso con una mascarada religiosa. O sea, lo santo allí mezclado con lo profano. Hasta odios, rivalidades terribles. Ahorita acaba de surgir un candidato presidencial cristiano proponiendo levantar una Venezuela cristiana y el liderazgo de su propio pueblo le cayó encima. Parte de ese liderazgo, no todos, pero la gran mayoría del liderazgo de ese pueblo le cayó encima. No, ¿cómo vas a levantar una Venezuela cristiana? ¿Vas a procurar el bien de este país? Una cosa insólita, que quienes predican a Dios, al amor de Dios, la compasión de Dios, no quieran cambios para este pueblo. El que viven de la injusticia es el fariseísmo religioso, y tenemos un fariseísmo político también. En cuanto a la hipocresía, se muestra una cosa cuando se es la otra. Ezequiel nos habla de lo santo y lo profano. El nuevo nacimiento venezolano, el renacimiento venezolano, tiene que ser de lo profano, la muerte de lo profano. O sea, morir a lo profano, morir a lo secular, morir a lo laico, a lo seglar, morir a ese modelo de vida abominable y nacer de la nueva simiente, de la nueva semilla, de la nueva palabra, de la palabra doctrina, de la palabra sistema divino, sistema de Dios, de la palabra espíritu, como dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces nacer de esa palabra espíritu es nacer del espíritu, nacer de lo espiritual. Entonces eso significa un nuevo modelo de vida. Nuevo modelo de vida ahora desde todo lo que es espiritual, rechazando todo lo que es seglar, todo lo que es laico, todo lo que es profano. O sea, sería la espiritualización de toda la vida, la santificación de todos los aspectos de la vida.
ya no pudiéramos hablar del trabajo como algo secular, sino como algo de adoración, como algo santo. Ya no pudiéramos hablar de la economía como algo profano, sino como algo también dedicado a Dios, santo, justo. Todo lo que antes era secular porque era normatizado por normas seculares, por normas profanas que permitían el pecado contra Dios, ahora no. Ahora esas cosas son santificadas, son cristianizadas, son espiritualizadas, hablando de la santificación del sexo hasta las más altas decisiones de Estado, las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con la economía, con la educación, todo eso tiene que ser espiritualizado. Entonces Venezuela viene a nacer ahora a lo espiritual. Estamos hablando de la muerte de la Venezuela secular y el nacimiento de la Venezuela cristiana, de la Venezuela santa, de la Venezuela espiritual, con su modelo educativo espiritual, cristiano, santo, su modelo económico, un modelo económico, no humanista, no señor, modelo económico, espiritual, divino, donde la economía esté al servicio de Dios y del hombre. El hombre no sería el objetivo final, sería Dios. Toda acción económica tiene que ir dirigida a Dios y tiene también como segunda finalidad el beneficio al ser humano, al hombre. Entonces la economía tiene que ser hecha en hermandad nacional, en ese sentimiento y en ese pensamiento, en esa acción y en esa intención de hermandad, no de rivalidad. Voy a enriquecerme para empobrecerte a ti. Te desprecio porque tú eres pobre y yo soy rico. Es el modelo que nosotros estamos viviendo de desprecio que existe, tanto de la élite política como de la élite religiosa, enriquecida con los dineros de los que tienen fe en estos instrumentos políticos o instrumentos religiosos. Entonces se benefician de esa fe para explotar a la población. Eso tiene que tener un fin, eso tiene que finalizar, eso tiene que acabarse. Aquí no tiene que haber élites. Aquí lo que tiene que haber es una sociedad de hermanos, de hijos de Dios todos, en torno a un solo Padre y bajo una misma ley divina que es la ley de Dios. La ley que nos va a dignificar, que va a sanear nuestra nación, Venezuela. El nuevo nacimiento. El renacimiento venezolano, una coyuntura histórica entre dos Venezuelas. La Venezuela laica, la Venezuela secular, tendrá que quedar en el pasado. La Venezuela del egoísmo, del despotismo, de la violencia, de la opresión, de la explotación. La Venezuela secular, la Venezuela profana, la Venezuela de la inmoralidad, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo, del enaltecimiento de los antivalores, del culto a las armas, la Venezuela de la idolatría patriótica, de la idolatría religiosa, de la idolatría farandulera. Esa Venezuela tiene que quedar atrás, esa Venezuela idólatra, la gran prostituta de acá, de este continente. Y luego ahora nacer Venezuela como una nueva mujer, como una nueva sociedad. Ahora esta nueva sociedad es la sociedad que rechaza todos esos antivalores y ahora enaltece los valores. El culto a Yahvé, nuestro Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra. El enaltecimiento de los valores bíblicos, de los valores cristianos, de la moralidad. Entonces todos tenemos derecho, todos y cada uno tenemos derecho a ese nuevo nacimiento.
No hay ningún venezolano ni ninguna venezolana que no tenga derecho a nacer de nuevo, a empezar una nueva vida en esta nueva Venezuela, la Venezuela cristiana, la Venezuela teocrática, la República Teocrática de Venezuela. Todos tenemos derecho a ser considerados nuevos hombres, a ser considerados o consideradas nuevas mujeres. Borrar el pasado, no ir allá a lo profundo del mar, a bucear, a sacar lo viejo, lo antiguo, para agredirnos, para odiarnos, para despreciarnos, para discriminarnos, para estigmatizarnos. No, eso tenemos que olvidarlo, olvidar el pasado. Vamos a un perdón nacional, vamos a una reconciliación nacional, a un amor nacional. Vamos a encontrarnos nuevamente como hermanos. Rompamos con la sociedad de vecinos y vamos a una sociedad de hermanos. Que el que vive al lado ya no es tu vecino, ahora es tu hermano. Y debes de tratarlo con todas las consideraciones que la ley de Dios ordena. El nuevo nacimiento venezolano es para todos los hijos de Dios. Y los hijos de Satanás, aquellos que han nacido de la simiente de Satanás, que es su doctrina, tienen la oportunidad de morir a esa vida y nacer como nuevas personas. Entonces el hijo de Satanás muere y nace el hijo de Dios. O sea, la nueva Venezuela es la oportunidad para morir todos los venezolanos a un viejo modelo y nacer todos los venezolanos como nuevas criaturas de una nueva simiente espiritual a un nuevo modelo. El nuevo nacimiento, parte 1. Continuaremos con este tema en una próxima oportunidad en la parte número 2. Esté pendiente, suscríbase ya a nuestro canal de YouTube y siga estos importantes temas y muchos otros reveladores de la realidad venezolana y latinoamericana y de todo lo que Dios tiene prometido que va a hacer con estas tierras y con estos pueblos. Muchísimas gracias por su atención. Dios me les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Les invito también a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tienen entrada a nuestro canal de YouTube para que haga su suscripción inmediatamente y siga todo este proceso de construcción de la nueva Venezuela, la Venezuela de Dios. Será hasta una próxima oportunidad.